Muy bien, en este video hablaré brevemente de Karl Popper en la asignatura de epistemología, eh, asignatura dictada por el profesor doctor José Manuel Silvero, dentro del programa de doctorado en educación en la Facultad de Filosofía de la UNA, en su periodo 2023. Si bien existen varios pensadores, vamos a decirle post-positivista, eh, la figura que representa Popper es fundamental. Yendo un poquito a los antecedentes, tenemos que entender que la respuesta a la diferente manera también del pensamiento positivista, al principio del siglo XX, los problemas epistemológicos eh, eran bastante y eran discutidos, y por lo que también surgen varias escuelas que se pueden considerar como rivales. En este caso, la década del 20, encontramos el Círculo de Viena, formado por un grupo de pensadores renombradísimos que se reúnen justamente para determinar las discusiones en torno al conocimiento. Dentro de este criterio entonces aparecen ciertas posturas que podían establecer el norte de la conversación, así como el criterio de demarcación, lo que significa que determinamos lo cual es o no ciencia, la inducción probabilística, con Carnot, por ejemplo, que aparece como una especie de ampliación o continuación del inductivismo, el lenguaje lógico como implemento, como también otro tipo de análisis que podía complementar esto, y la unificación de la ciencia, que era el gran proyecto del Círculo de Viena, de este grupo de pensadores. Cuando eh, entramos ya directamente en Popper, podemos decir que él nace el 28 de julio de 1902 en Austria y posteriormente se hizo ciudadano británico. Vivió hasta septiembre del año 1994. Defendió su tesis doctoral en el año 1928 y empezó a enseñar en la universidad matemática y física, que era su especialidad. Bien, Popper asume el método hipotético deductivo estableciendo los siguientes pasos. Nos dice entonces que la propuesta de ensayo, conjeturas o hipótesis que proporcionen posibles soluciones para los problemas, tanto teóricos como prácticos, de los cuales parten nuestras investigaciones, y las soluciones deben ser susceptibles de crítica objetiva. Si no fuese así, se excluyen por no científicas. O sea que el hecho de que una teoría llega a un punto que puede ser la mejor explicada, eso no significa que va a ser la última versión. Siempre va a estar en revisión. Entonces esa es la forma que Popper interpreta, siempre también pensado en lo que es un conocimiento seguro. Si la solución propuesta es susceptible de crítica objetiva, intentamos refutarla. O sea que todo lo que reúne esa condición está en condición de ser refutada por otra teoría que reúna también las características necesarias como para soportar cualquier contrastación. Entonces, toda crítica consiste en intentos de refutación mediante la deducción de consecuencias contrastables, como hemos también anunciado. Si un ensayo de solución es refutado por nuestra crítica, buscamos otro. Si resiste la crítica, entonces va a permanecer, pero de manera provisional. Y eso para seguir discutiéndolo y criticándolo. Según este método, aumentamos nuestro conocimiento elaborando hipótesis y buscando hechos que la refuten. No es que se alcanza la hipótesis mejor explicada y sería como el hecho de relajarse, sino siempre hay que insistir en esa búsqueda constante
para no dejar ningún espacio en creer lo que es la última versión de lo que se utiliza. Entonces, cuanto más contenido empírico posea una hipótesis y, por lo tanto, su contrastación empírica sea más fácil, más científica será la hipótesis. Con mayor rapidez podremos descubrir sus posibles errores. ¿Por qué? Porque en la medida también que soporta las refutaciones en la contrastación, entonces vamos a encontrar de una manera sólida, pero siempre pensar en el término provisional. Así la ciencia no progresa por acumulación o adición de conocimiento, sino por eliminación y destrucción. Las teorías eliminadas mediante refutaciones son sustituidas por otras siempre que dispongamos de otra teoría para sustituirla, que es también muy importante entender eso, por el hecho de que muchas veces vamos a contar con la teoría, pero si no existe otra que pueda aparecer como candidata a la sustitución, a la contratación, entonces se queda todavía la que teníamos desde antes. Entonces, aunque Popper asume el método hipotético deductivo, no es el único. Lo original en su epistemología es proponer el falsacionismo. Y este es el concepto, uno de los conceptos más importantes que propone Popper, justamente como criterio de verificación y validez de una teoría y de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Que también hay mucho trabajo sobre esto, el hecho de poner la frontera y determinar qué es ciencia y qué no es ciencia. De hecho que cada corriente también eso va a tener diferentes criterios como para determinar si es o no es ciencia el conocimiento que se postula para la misma. Desde este punto de vista, ninguna teoría puede considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. Es también el concepto que utiliza Popper, aún no refutada, porque ahí existe esa posibilidad. Así, el criterio de verificación de una teoría no será el de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad en cuanto a la aplicación del concepto entonces que introduce Popper. Bien, a modo de síntesis, yo particularmente en atención a la clase del profesor Silvero he tomado alguna nota que me interesó y los puntos más claros al menos de lo que representa Popper en este proceso epistemológico del siglo XX como pensador así muy renombrado. Entonces encontró la gran debilidad del inductivista, propone cambiar la confirmabilidad por falsabilidad. Todo esto entonces, según lo que el profesor Silvero ha dicho en su clase de epistemología. Tiene una visión optimista acerca de la ciencia, o sea, cree que esto es posible, es demostrable. La lógica inductivista no funciona. Justamente él sale para hacer las observaciones al método inductivista y plantea otra manera de la ciencia en cuanto a sus características. Y también nos dice la renuncia al ideal de certeza. Tenemos que buscar que nuestros planteamientos sean falibles y son conjeturas que están esperando ser revisadas. Es como que le da también ese ánimo de persona que tenga voluntad y gracias a lo teórico también que sostiene una postura, entonces eso sí va a llegar el momento de la revisión. Y Popper recurre al racionalismo crítico, que con eso se lo conoce, se lo bautiza, con esa línea de pensamiento o corriente, si bien se puede decir. Siguiendo al profesor Silvera, entonces el falsacionismo es un neologismo que conecta con términos español. Refutar, en este caso, se obliga a la teoría a ser refutada. Si la teoría no permite esta posibilidad, entonces es imposible demostrar su cientificidad. O sea que tiene que ser falsable para que participe de este proceso. Si no es falsable, entonces automáticamente se le excluye. Según Popper, debemos formular preguntas y proponer alternativas de respuesta y someterlas a exámenes de manera constante. Hay una verdad, pero no una verdad final
las teorías son conjeturas audaces y son temporales o son provisorias, como habíamos mencionado. Y por último, siguiendo al mismo profesor mencionado, entonces el falsacionismo es la característica de la ciencia, demostrar la falsabilidad. La conjetura debe ser falsada, la propuesta epistemológica que representa a Popper. O sea, este es el planteamiento que nos presenta Popper dentro de una porción de su pensamiento que en realidad él también fue bastante productivo en el sentido de introducir pensamiento tan significativo. Muchísimas gracias, espero que sea de el interés y que corresponda a la exigencia que se ha planteado.